Ahí sí. Mi nombre es Romanet Pinto, soy terapeuta ocupacional del Servicio de Cuidado Intensivo en Psiquiatría y hoy día en específico vamos a hablar acerca de la reforma en salud mental, ¿ya? Vamos a hablar acerca un poco de cómo ha sido la historia de la reforma. Yo les envié a cada uno de ustedes el modelo de gestión, que es hasta el 2025, si no mal recuerdo, pero este modelo de gestión no ha nacido de la nada, sino que ha tenido una historia, ¿cierto? Ha tenido un trayecto que es muy importante que nosotros como terapeutas ocupacionales podamos conocer, un poco también para poder entender lo que vamos a realizar cuando nos desempeñemos en la área de la salud mental o cuando trabajemos en alguna área que sea anexa, que no, de alguna manera sí o sí nos va a impactar el tema de la salud mental, porque nuestros usuarios no solamente van a ser el componente físico, sino que también van a ser un conjunto, ¿cierto? También el área de la salud mental es muy importante, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Comentarles que si tienen alguna duda, alguna consulta, yo no tengo ningún problema que ustedes me puedan hacer la pregunta. Para mí sería súper bueno que ustedes me pudieran como retroalimentar, ¿cierto? Puedan abrir los micrófonos, puedan contarme un poquito acerca de las dudas que tienen o las sugerencias, las dudas, para que yo así también pueda tener como ese feedback que a veces es necesario en las clases, ¿ya? Ya, profe. Muchas gracias, Matías. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Logran ver la pantalla? Ahora sí, Ahora profe. sí. Ya. Ahí sí. Entonces vamos a comenzar. Bueno, hoy día en específico vamos a ver como la parte más teórica acerca de cómo ha sido esta reforma en el modelo de la salud mental. Voy a contarles acerca un poquito de la historia de cómo ha sido, porque es muy importante que nosotros para entender cómo vamos a ejercer, es importante saber cómo ha sido la historia, ¿cierto? Porque estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Para comenzar, ¿cierto? Nosotros tenemos que, cuando nosotros hablamos acerca de reformas o hablamos acerca de un modelo, nosotros estamos hablando acerca de una idea a alcanzar, ¿ya? Cuando estamos hablando de un modelo, ¿cierto? ¿Cómo sería nuestro ideal, ¿ya? Y para poder lograr esa idea, nosotros generalmente nos posicionamos en algún lugar, ¿ya? No, nuestra percepción, ¿cierto? Nuestra visión no va a ser desde la nada, sino que nosotros vamos a estar como viendo con estos lentes, que en este caso es el posicionamiento teórico, acerca de cómo ha sido este proceso, ¿ya? Por lo mismo, antes de comenzar, me gustaría dejar súper en claro que esta reforma se ha gestado, ¿cierto? Ha nacido dentro de un posicionamiento o un paradigma científico, ¿ya? Tal como ustedes observan aquí en esta imagen de Thomas Kuhn, él habló de que los paradigmas, ¿cierto?, son realizaciones científicas que están universalmente reconocidas durante mucho tiempo y proporcionan los modelos, ¿ya? Un modelo que puede solucionar algún problema, ¿cierto? Darle solución a una comunidad, ¿cierto? O de alguna manera a alguna área en específico, en este caso, la salud mental. ¿Ya? Como yo les comentaba, ¿cierto? Vamos a hablar acerca del modelo de salud mental, por lo tanto, nuestro paradigma va a ser desde el paradigma científico, ¿cierto? Desde el paradigma occidental, que es muy distinto al paradigma oriental o a la cosmovisión oriental, que es completamente diferente como nosotros entendemos el proceso de salud de enfermedad. Ya tenemos que tener claro que los modelos, de alguna manera, es el ideal, ¿cierto? En los modelos, generalmente, uno busca una coherencia, ¿ya? Cuando hablamos de un modelo de salud mental, vamos a entender de cierta manera la enfermedad, vamos a entender de cierta manera el tratamiento y vamos a entender de cierta manera los actores que van a mover, ¿cierto?, este modelo. Generalmente cuando uno entra a trabajar, ¿cierto? Sí o sí va a estar inmerso dentro de un modelo. Todo su funcionamiento va a tener relación y coherencia bajo un modelo. A veces estos modelos están súper ocultos, súper implícitos dentro de algunas cosas y nosotros no nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Pero que es importante que nosotros tengamos claros de que nosotros, cada acción que tengamos que realizar va a estar bajo, ¿cierto?, este paraguas del modelo y va a tener esa lógica, ¿ya?
Generalmente cuando uno no trabaja bajo el modelo genera muchos conflictos, muchas incoherencias, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros para poder como ejercer dentro de nuestro rol profesional necesitamos tener coherencia en relación a lo que el modelo que vamos a ejecutar, ¿ya? También es importante ser súper consciente de eso porque los modelos, ¿cierto? No dan respuesta a todo, ¿ya? Van a ver que en este proceso han habido muchos modelos y los modelos también nacen y se gestan, se forman dentro de ciertos contextos políticos súper importantes, ¿ya? No están creados a la nada, sino que hay ciertas cosas que suceden, ¿cierto? En el contexto político, en el contexto económico que de alguna manera van dando respuestas, van generando ciertas necesidades y se van dando respuestas. Ahora en específico, con los modelos de atención en salud, quisiera hablar de que, bueno, a partir del año 2005, el sistema de salud público chileno, ¿cierto?, se organiza base un modelo integral de salud familiar y comunitaria, ¿ya? Entendido este como un conjunto de acciones que promueven, facilitan, ¿cierto?, de manera eficiente, oportuna y eficaz, que se dirige más a la persona individual o a la enfermedad como hechos aislados, más que a las personas, o sea, a las personas ya se están considerando como en su integralidad, ¿ya? Vamos a ver cómo se fue este cambio, ¿cierto? Desde lo individual a lo patológico, a considerar, ¿cierto?, a la persona dentro del sistema de salud como una persona íntegra, física y mentalmente, como unos seres sociales pertenecientes a distintos tipos de familias, comunidades, ¿cierto?, que están en un proceso de integración y adaptación constante con su medio ambiente social, cultural, etcétera. Ya. No podemos olvidar que la estructura de los modelos siempre están ceñidos con los paradigmas que son imperantes, ¿ya? Actualmente el paradigma científico, ¿cierto?, de la parte de salud. Existen muchos juicios y valores sobre la persona, o sea, el paradigma te entrega parte, muchos valores que para ti de alguna manera van a ser fundamentales y también van a ver de cierta forma a la persona, sus deberes, sus derechos, el orden social, las obligaciones que tienen esas personas con la sociedad y claramente, como les comentaba recién, responde mucho a la contingencia política y económica del país. ¿Ya? Entonces, haciendo como un pequeño esquema acerca de cómo ha sido este proceso, primero vamos a abordar el modelo custodial, ¿ya? Que es el inicio, ¿cierto?, de una organización o sistematización de modelos. En este modelo vamos a, de alguna manera, explicar un poco qué era lo que sucedía. Este modelo es desde los inicios, también responde a ciertos contextos muy antiguos, quizás bastante lejanos a los que nosotros conocemos, pero de alguna manera nos han ayudado a poder entender el proceso de salud de enfermedad, de la parte de salud mental de una manera distinta y quizás no volver a equivocarnos en las mismas cosas, ¿ya? Posteriormente viene el modelo biomédico, ¿ya?, que vamos a profundizar un poquito en cada uno. Luego viene el modelo comunitario, y por último, en la última como línea o la última generación de modelos, nosotros hablamos en salud mental acerca del modelo de recuperación o recovery, ¿ya? Ese sería como lo más óptimo o lo más contingente ahora, actualmente, el recovery. Ya, contarles un poquito cómo nace el modelo custodial, ¿cierto? Para empezar, las personas que generan ciertos problemas o que tienen ciertas patologías mentales, en la parte de la salud mental, siempre la sociedad ha tratado de ejercer algún tipo de control acerca de ellas, ¿ya? Sin ir más lejos, Foucault nos habla del control de la sociedad y del control, ¿cierto?, acerca de cómo la sociedad trata de controlar cuáles son los derechos, las actividades, la forma en que tienen que actuar las personas con alguna patología de la salud mental. Contextualizándonos en ese periodo de tiempo, ya la sociedad era quien ejercía el control acerca de las decisiones que se tenían que tomar en la vida de una persona con alguna patología de la salud mental, ya que las personas con salud mental eran personas que eran muy impredecibles y generalmente como que generaban
una perturbación, ¿cierto? A la tranquilidad o al deber ser de las personas. Y por lo tanto, en esta época, ¿cierto? Era importante ejercer como un rol castigador o punitivo acerca de estas personas que de alguna manera no estaban respondiendo a lo que se esperaba dentro de la sociedad. ¿Ya? En este modelo, solo de alguna manera, en este modelo nace cuando las grandes ciudades se empiezan como a organizar, a estructurar, y lo que hace es que tratan de sacar de las calles, por ejemplo, a las personas en situación de calle, vagabundos, personas que tienen alguna enfermedad de salud mental que viven en las calles, y encuentran una solución, construir ciertos centros específicos para ellos, que eran los que antiguamente nosotros los conocíamos como los manicomios, ¿ya? Este modelo nace, ¿cierto?, de la atención asistencialista, o sea, el Estado tenía que hacerse cargo completamente de decidir por esta persona, ya que no se encontraba, ¿cierto?, con sus capacidades para poder decidir, ¿ya? Este Estado tenía el derecho también de extraer a este individuo de su contexto, del lugar donde se encontraba, y porque era un riesgo para la sociedad y porque de alguna manera no tenía que estar ahí, sino que generaba como un disturbio dentro de la dinámica social, por lo tanto había que extraerlo de ese lugar. Tal como menciona Foucault, ¿cierto? El Estado es quien vigila y castiga la condición de estas personas que están enfermas, ¿cierto? Del estado de salud. En este periodo es donde nacen estas prácticas como coercitivas desde el modelo. Tal como les comentaba, el Estado tenía de alguna manera el derecho de poder castigar y poder recluir a estas personas, y de alguna manera empezaron a ser validadas ciertas acciones en contra de estas personas con esta situación de salud, como por ejemplo castigos físicos, algunos tipos de tortura, que para nosotros ahora actualmente es una tortura, pero en ese tiempo eran considerados como de alguna manera un tratamiento. También se validaba de que estas personas no estaban en condición de personas, por lo tanto cualquier vulneración de derecho que tenga esta persona no era una vulneración, no era un derecho humano, porque no cumplía con la condición humana, ¿ya? Como les comentaba, el máximo referente o el lugar donde venían a depositar, ¿cierto? Se llama como reservorio de personas, es el manicomio. En esta situación nosotros no hablamos de un manicomio como un hospital psiquiátrico, por ejemplo. El manicomio tenía otro objetivo, sino que solamente de castigar, aislar de la sociedad a las personas. Generalmente les voy a mostrar algunas imágenes acerca de cómo eran los manicomios antiguamente, no había ningún tipo de intervención. ¿Ya? Muchas veces el modelo de salud que imperaba no veía a estas personas como humanas, entonces los que hacían de alguna manera hacían perder su condición al máximo de seres humanos, no se les trataba como seres con derechos o seres que de alguna manera eran humanos a pesar de tener esta condición. ¿Ya? Como les contaba, el individuo se extrae del ambiente, ¿cierto?, de sus casas, de la calle, del lugar donde se encontraba habitando, y es confinado de por vida a estos manicomios, a estos recintos, ¿ya? Eh, Como les contaba, en esa situación pierden todos sus derechos y la dignidad de la condición humana, ¿ya? Socialmente también existe mayor estigma en relación a esta población, ya que no se ven dentro de esa condición. Vemos que hay de alguna manera súper sancionado o castigado a alguna persona que estuviera en esa condición. Por lo tanto, se genera más miedo o rechazo por parte de la sociedad a esta población. Y también se genera como miedo intrínseco en las familias de tener alguna familiar que tenga alguna patología, porque en realidad iba a ser mal mirada, trataban de que de alguna manera sea lo más oculto posible, y ojalá que esté lo más lejos posible de las ciudades. Entonces los manicomios generalmente estaban en las zonas más rurales o más periféricas, cosas que no se puedan ver, ¿ya? Que no logren ver a este grupo de personas. Ya. Y como les decía, existía un abuso, no solamente por el tema de los castigos, sino que también había un abuso institucional. Esto era algo que estaba avalado completamente por el Estado, ¿ya? No nos olvidemos que esto no es tan lejano, esto sí ocurrió acá en nuestro país, ¿cierto? Había manicomios y también existe mucha vulneración de derechos en esa situación, ¿ya? Como les decía, era algo institucional, súper validado por transversalmente, desde el Estado hasta las personas en relación a que estas personas ya no eran humanas, por así decirlo.
Bueno, aquí hay algunas imágenes, ¿ya? Aquí hay algunas imágenes, en realidad son bastante crueles algunas imágenes, como les comentaba. Aquí ya como que habían comenzado a tratar de hacer ciertos experimentos para poder ver algunos tipos de tratamientos. Por otra parte, los manicomios eran como estos reservorios de personas, no había ningún tipo de intervención, no había ningún tipo de objetivo terapéutico en esa situación. Por otra parte, se utilizaban técnicas como de tortura muchas veces, el tema de, por ejemplo, limitar todo tipo de movimiento, limitar todo tipo de acción para evitar de que pudiera hacer algún daño. Y bueno, finalmente, de alguna manera, vieron de que acá en la parte donde están como todos acostados, este era un lugar que era completamente aislado, ya no tenían contacto con otras personas, las personas que veían generalmente eran las que estaban a cargo del manicomio, ni siquiera a veces habían médicos o enfermeras, sino que también eran personas que muchas veces eh, eh, de alguna manera eran como custodios o carceleros para que estas personas no salgan, ¿ya? No necesariamente eran personas como encargadas del área de la salud, por así decirlo. Ya, entonces, contarles, ¿cierto? Que, bueno, posteriormente a eso, ¿cierto? Hay un acuerdo en la Declaración de Caracas, en la OMS, que de alguna manera logra tomar esta situación y empiezan a hablar acerca de sacar a estas personas de los manicomios, sacar a estas personas de las instituciones y empezar como a desarrollar algo distinto desde el punto de vista más médico, por así decirlo. ¿Ya? Que nosotros no solamente se podían quedar con recluirlas o extraerlas de la sociedad, sino también era importante poder como empezar a buscar, ¿cierto?, alguna solución desde el punto de vista más biológico, más médico. Ya. El modelo clínico o biomédico nace en el siglo XIX, ¿cierto? Una búsqueda frenética, no de excluir a esta persona, sino que ahora de buscar algún origen médico, ¿cierto? Algún origen biológico acerca de dónde nace esta patología de la salud mental, ¿ya? En esta época, en el siglo XIX, aparecen muchos afectados por el TBC, ¿ya? Entonces, de alguna manera, hay algunas sintomatologías que pueden ser como confundidas con algunas patologías del área de la salud mental y empezaron de alguna manera a ver que existía como una correlación, ¿ya? Con los enfermos que eran como más graves. También en esta época estaba muy marcado enfermedades como la sífilis terciaria, ¿no? Ustedes sabrán de que es una enfermedad de transmisión sexual, que su etapa más tardía, más como prolongada, genera ciertos episodios que son psicóticos. Entonces provoca psicosis secundaria, ¿cierto? Algo más biológico. Por lo tanto, estos médicos empezaron a buscar como algún origen de la psicosis y creyeron de que la sífilis, ¿cierto?, producía la psicosis. Entonces empezaron de alguna manera, a buscarle algún origen biológico, ¿ya? Actualmente, para que lo que sepan, la sífilis terciaria produce eso, pero no es el origen de la psicosis, por si acaso, para que quede súper claro, ¿ya? Entonces, las personas que se morían por sífilis, le realizaron ciertas autopsias buscando como si existía alguna alteración en la parte cerebral, si existía alguna diferencia en relación con las personas que no lo padecían, y encontraron que había una bacteria, la trepanosoma, que se alojaba, ¿cierto?, en la parte cerebral y empezaron a creer de que la psicosis era producto de eso, ¿ya? Bueno, en esta lógica un poco de buscar cuál es el origen médico, los doctores empezaron como a preguntarse si existían factores genéticos, si existían como elementos neurofisiológicos, si existían neurotransmisores que estaban alterados, ¿ya? Y eso también es importante porque de alguna manera empieza más el desarrollo farmacológico. Antes, cuando hablábamos del modelo custodial, no existía un desarrollo farmacológico importante, ¿ya? Esto de alguna manera nosotros podemos hacer una crítica bastante grande a este modelo por múltiples cosas, pero con esto empezó a hacer mayor investigación en relación como a cuáles son los fármacos que pueden ayudar, ¿ya? Anteriormente solamente, antes ni siquiera se daba una intervención.
Ya cuando comenzó el desarrollo del modelo más biomédico, empezaron a desarrollarse más medicamentos o terapias que pudieran dar como solución a ciertas enfermedades. ¿Ya? Bueno, y dentro de esta búsqueda de tratamientos, dejar como súper claro de que hubieron muchos ensayos y errores, y ahí también hubo una tremenda crítica a las intervenciones súper extremas que se realizaban antiguamente, ¿ya? Como por ejemplo a las personas que padecían de psicosis, ¿cierto? Se les infectaba con malaria, porque de alguna manera ellos mencionaban que con la fiebre y el aumento de temperatura de la malaria podían producir como una disminución de la psicosis, ¿ya? Lo que traía además consigo, Bárbara, sí, lo que además traía consigo muchas dificultades porque la persona que más padecía esta enfermedad de la salud mental también la enfermaban de otro tipo de patologías muy complejas, ¿ya? Por otra parte, estaban las tinas de crioterapia, ¿ya? Que colocaban a personas en tinas con hielo, ¿ya? Las sumergían dentro de estas tinas con hielo como para dar como un efecto de shock. Entonces, las personas que estaban psicóticas las obligaban a estar en estas tinas con mucho hielo, ¿ya? Por otro lado, estaba la insulinoterapia, que también decían de que con un basal de la glicemia podría disminuir el tema de la psicosis, ya entonces le inducían constantemente el coma hipoglicémico. Y empezaron a darse cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo estos ensayos en error eran con personas, entonces había de alguna manera una vulneración completa de los derechos de estas personas y como les decía, estas personas eran vistas como sujetos de experimento, ¿ya? Eh, Posteriormente también apareció la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Que quiero comentarles un poco de qué se trata la terapia electroconvulsiva, es una terapia utilizada en la actualidad, ¿ya? Contarles que la terapia electroconvulsiva tiene muy mala fama, porque nos han hecho muy mala fama muchas cosas. Dentro de eso, el tema de eh, las películas, por ejemplo, las películas, ¿cierto? Y muchas veces la terapia electroconvulsiva se asocia como un castigo, a una tortura, cuando en la realidad, ¿cierto? La terapia electroconvulsiva no es nada lo que uno se imagina, ¿ya? Es solamente colocar ciertos electrodos en ciertas partes del cerebro y de alguna manera hacer convulsionar un dedo, ¿ya? No es como sentarse en una silla eléctrica como se observa en las imágenes o en las películas. Y como les decía, hubo mucho tiempo en donde esa terapia se utilizó como un castigo, ¿ya? Cuando esta terapia está comprobado que tiene alta eficacia en las psicosis que son muy graves, ¿ya? O psicosis muy refractarias a los fármacos, se utiliza mucho esta estrategia como última alternativa, porque sabemos que puede traer mucho estigma o las familias quizás no van a querer tan fácil. Entonces, si son estas psicosis demasiado refractarias que no responden a los fármacos, se utiliza este TEC. Ya. También mencionar que en el tema del régimen militar también se utilizó para realizar ciertos castigos, entonces es una terapia muy, muy, muy compleja, ¿ya? Entonces, como les decía, se realiza en la actualidad, pero es completamente diferente a lo que uno piensa, y hay muchas veces en donde muchas personas la requieren y la necesitan, y no pueden acceder a ella por múltiples cosas, dentro de dice el corazón la mostrar el uso de la terapia en una persona. Claro, sí, también pude ver esa película, muy bonita. Claramente ahí, como les mencionaba, claro, el sujeto de experimento eran personas, entonces había como un dilema, además de biológico, ético. Quizás antes era muy fuerte. Es quizás antes era muy fuerte ahora. No, no. La verdad que bueno, me gustaría que puedan bueno, los que puedan pasar por esta práctica, me gustaría como mostrarle que en realidad no es que manejen como una potencia así como demasiado alta, sino lo que se hace es que de manera neurofisiológica que convulsiones el dedo, que se mueva. Entonces no es como que le sube el volumen o le baje el volumen,
tiene como otro mecanismo, ¿ya? No es como la silla con electroshock, de hecho, es con anestesia general. Entonces tampoco la persona siente, no está consciente acerca de eso. El gran como efecto secundario o la gravedad que pueda existir es más que nada los efectos de la anestesia, porque lo otro es, no va a generar un daño, ¿ya? Entonces, no es que antes se utilizaba más voltaje y ahora menos. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Pucha, me gustaría que los que pudieran pasar por la práctica pudieran verlo también. Contarles que, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, y en ciertas partes de Santiago hay unidades específicas, en Nueva York también hay unidades específicas de TEC, ¿ya? En donde las personas no necesariamente tienen que estar hospitalizadas para poder acceder a este tratamiento, sino que son equipos especializados, ¿ya? En donde la persona va a su sesión, a su serie de sesiones, ¿cierto? Y después posteriormente se va a la casa, normal. Entonces no es como uno lo imagina. La verdad que me gustaría que pudieran observarlo, no es algo como la terapia de electroshock o que te coloquen así electrodos aquí y que te dé cargas, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Eh, Sí, los quiero dejar súper claro porque hay muchas organizaciones y ustedes van a ver múltiples cosas en relación, yo creo que muchas veces el desconocimiento, ¿ya? En los casos que son psicóticos, yo en la práctica podía observar que hay resultados súper rápidos, entonces como que en realidad se utiliza incluso, por ejemplo, en rehabilitación física, ya con los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, ya también una técnica un poco parecida, no es lo mismo que electroshock, una técnica que también cambia con electrodos cambia los polos, ¿ya? De ciertas zonas cerebrales y se produce, por ejemplo, aumento de movimiento, ¿ya? O mejoría en el movimiento. Entonces, como les digo, o sea, creo que esta técnica en sí tiene una carga social demasiado grande y una mala fama demasiado grande en relación quizás a otras técnicas, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, bueno, ahí como les contaba nuevamente, en este modelo biomédico, todas las patologías tratan de buscar un razonamiento ya más desde lo biomédico, ¿ya? Por otra parte, también, como les contaba, existe un notable desarrollo dentro de la industria farmacológica, que eso es muy importante, ¿ya? Había un dilema ético y de derechos acerca de las prácticas que estaban realizando con estas personas, ¿ya? Y dentro, acá nacen, ¿cierto?, el Instituto Nacional de Psiquiatría y empiezan a aparecer, ¿cierto?, los hospitales psiquiátricos, ¿ya? Empieza de alguna manera la salud, se toma esa población y empieza como a generar estos recintos especializados, ¿ya?, de salud mental. ¿Ya? Entonces, en este contexto, antes de irnos al modelo rehabilitador, donde está la desinstitucionalización, contarles que este modelo ya solamente realiza la intervención en el contexto hospitalario. O sea, si la persona está hospitalizada, si la persona va al hospital, se realiza la intervención. Vemos claramente que no es suficiente, ¿ya? Que no solamente tenemos que intervenir a la enfermedad o a la parte de la persona que tiene esta enfermedad, sino que tenemos que ver a esta persona de manera integral, ¿ya? También dentro de este modelo existe un poder hegemónico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Existe un doctor, ¿cierto?, que te va a entregar la salud, que está en un nivel asimétrico contigo, no existe una relación horizontal, ¿cierto? Los servicios y las prestaciones que te entregan, te vamos a entregar salud, ¿cierto? Son incuestionables. Los ingresos a los hospitales psiquiátricos son por muy largos periodos, ¿cierto? Y empiezan estos hospitales psiquiátricos de larga estadía, ¿ya? Como les digo, empiezan estas personas, ¿cierto?, a institucionalizarse, a quedarse en estos recintos para siempre, no vuelven posteriormente con su familia, ¿ya? Y empiezan a aparecer, ¿cierto?, empiezan a aprobar ciertos medicamentos y estos medicamentos también empiezan a tener de alguna manera consecuencias importantes como efectos secundarios, al efectos secundarios extrapiramidales, y vemos que no solamente esta persona viene por un tema de salud mental, sino que también empieza a tener otro tipo de patología. ¿Ya? Dentro de este desarrollo aparece el desarrollo de la clorpromazina, ¿ya? La benzodiazepina y el litio,
Entonces empieza este desarrollo y es muy importante, ¿ya? Porque se dan cuenta de que no es necesario tenerlo por tanto tiempo, ya que los medicamentos van dando ciertas seguridades y van generando ciertos efectos en esta población. ¿Ya? Como les digo, estos hospitales psiquiátricos, como eran de larga estadía, no había recambios ni altas, ¿cierto? La patología era vista como algo crónico para toda la vida, se generaba como una saturación, o sea, estos hospitales psiquiátricos estaban llenos, ya había muchas personas que no se iban, se quedaban toda la vida ahí, ¿ya? Bueno, y también, ¿cierto? No olvidar que actualmente todavía existen instituciones psiquiátricas, ¿ya? Les voy a comentar cuáles son. Actualmente todavía hay hospitales psiquiátricos que tienen este mismo modelo, por así decirlo. ¿Ya? En este modelo creo que quede súper claro que la persona con alguna enfermedad de salud mental se veía dentro de solo el modelo hospitalario, que era crónico, y que una persona externa con conocimientos tenía que entregar la condición de salud. En ningún caso se preguntaba nada, ni se intervenía con la familia, ni con su contexto, ni con su comunidad. Ya, ahí como les contaba, bueno, esas son las que actualmente existen, acá en Chile todavía existen, ¿ya? Bueno, acá está el Horvitz, que está en Santiago, que todavía existe, todavía de alguna manera no se cierra, principalmente porque han ampliado como el tipo de servicio y se han ido como adaptando, flexibilizando en algunas cosas, pero es como el más emblemático que hay. El de al lado, el blanquito, este es el Pinel, que queda en Putaendo. Contarles que este fue uno de los primeros hospitales psiquiátricos que hubo acá en Chile. Este hospital psiquiátrico es gigante, nace como de alguna manera para poder tener muchos pacientes en larga estadía y para que las personas que trabajan ahí se queden ahí, de alguna manera, vivan ahí durante los periodos que tienen que estar. Hay una ala que es psiquiátrica, otra ala que es forense, que tiene que ver con ciertas personas que de alguna manera han cometido algún delito, con algún estado de algún episodio, ¿cierto?, de salud mental, y que están pagando esa pena ahí, ¿ya? Por otro lado está el Peral, ¿ya? Que también está en Santiago, en las zonas, si no mal no recuerdo, en la parte como periférica, como de una zona rural, como de Monte Alto, más allá. Y contarles que estos actualmente todavía tienen pacientes que están recibiendo ahí, que finalmente la familia se alienó completamente de ellos, los dejó en estos institutos, ya, haciendo la mención diferente al manicomio de que aquí sí hay profesionales de la salud, sí trabajan bajo un modelo, en este caso quizás un modelo más biomédico, pero que de alguna manera estas personas son completamente extraídas de la sociedad y de su contexto y están viviendo en este lugar. Como les decía, muchos de ellos no pueden cerrar porque hay muchas personas que están viviendo ahí, ya que han pasado toda su vida ahí y que de alguna manera significaría un tremendo daño para estas personas, quizás volver a sus casas más que quedarse ahí. ¿Ya? Estos son como los actuales, no van a existir más porque como ustedes sabrán, ¿cierto? El modelo de salud mental actual es completamente distinto. No, de alguna manera, estos son los que quedan y ya no van a aparecer más. Ya. Eh, Antes de comenzar con el modelo comunitario, quería comentarles que dentro de eso, ¿cierto? Termina en 1990, ya, nace como una reforma en Chile posterior al gobierno al régimen militar. Empiezan a hacer como una reevaluación acerca de estos institutos psiquiátricos, ¿ya? Y dentro de eso, en 1990 se genera como una primera reforma en salud en relación a de que las personas se tienen que ir, ¿cierto? Desinstitucionalizar de estos centros y tienen que volver a su contexto, ¿ya? Estamos viendo que... ya. No. Actualmente las personas que se hospitalizan en los servicios de psiquiatría, ya tanto infantil como en adulto, no se quedan para toda la vida acá, ya, es lo ideal. Hay casos que sí, casos sociales que sí, lamentablemente, pero es porque la sociedad, como sociedad, no hemos podido responder a sus necesidades, ¿ya? Pero el modelo no está planteado para que la persona viva acá. El modelo está planteado de alguna manera para que en algún minuto regrese a su contexto inmediato, a, 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 a desempeñarse en las diferentes áreas
y que no se quede y no permanezca acá. Ese es como el objetivo, sí. Lamentablemente nosotros conocemos como los casos que se quedan porque son los casos más emblemáticos, por así decirlo, pero en el grosso, que yo que trabajo en el hospital, no se quedan para siempre. Igual acá en la región nosotros tenemos una muy mala como desarrollo de dispositivos, a diferencia quizás de otros lugares, quizás como Valdivia o como Santiago o Concepción, hay otros dispositivos, acá no. Entonces, también es importante como recalcar el territorio, ya las características del territorio. Nosotros tenemos muy pocos dispositivos, se han abierto muchos, pero tenemos muy pocos dispositivos, entonces a veces las antiguamente llamadas cortas estadías, ya no se llaman más cortas estadías, funcionan como mediana estadía porque se queda más tiempo, ¿ya? Pero no es para siempre, ¿ya? Entonces, bueno, como les comentaba, en los años 90 se hizo esa reforma, pero esta reforma es la copia, ¿cierto?, de una reforma realizada en Inglaterra, muchísimos años atrás. En Inglaterra eh, fue el primer país donde empezaron a desinstitucionalizar a las personas en salud mental. Ya se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se dan cuenta de que la oligarquía tiene que entregar mucho poder a la sociedad como para mantener su statu quo, y junto con ello la mujer también, de alguna manera, se suma a la fuerza laboral y hace de que se genere el primer sistema de salud nacional, ¿cierto? Ellos son los creadores como de su FONASA, por así decirlo. Nosotros somos el segundo país con un sistema nacional de salud, ya que aseguramos de manera, el Estado se hace cargo del tema de la salud. Actualmente nuestro sistema no es muy bueno, no es ni comparado, está años luz de lo que es Inglaterra, porque funciona muy bien y además el 95% de la población está dentro de este sistema, a diferencia quizás de acá donde el sistema privado funciona mucho mejor, ¿ya? Entonces, nosotros copiamos esta idea de Inglaterra y empiezan a salir las personas, ¿cierto? Y se empiezan a estructurar ciertos dispositivos que van a cumplir una labor súper puntual. Ya estas personas salen, ¿y cuál es el primer problema que se genera? Estas personas vuelven a sus familias y muchas de esas familias no los quieren, no los quieren recibir de vuelta, no los quieren volver a integrar, se genera un rechazo y de alguna manera se empiezan a construir ciertos dispositivos como por ejemplo los open door, ya que son los hospitales abiertos, como lo que ahora podríamos llamar como hospitales de día, por así decirlo. Empiezan a construir ciertos talleres laborales, ciertas residencias protegidas, residencias que son específicas para personas que tienen algún problema de salud mental, ciertos edificios gigantes donde cada uno tiene como un departamento, ¿ya? Y se empezaron a dar cuenta que era súper importante sacarlo, ¿cierto?, de esta institución, pero no bastaba, ¿ya? Porque estas personas pasaban, generalmente estas personas antes se veían como el individuo, ¿cierto? Pero nos falta mirar la familia. Entonces se daban cuenta de que estas personas llegaban a estas familias, que muchas de estas familias son familias patológicas, que tienen muchas dificultades, tienen muchos problemas, entonces los volvían a patologizar nuevamente. Entonces había mucho índice de rechazo, no había contención familiar, había mucha hipercrítica, ¿cierto? Entonces, lo que pudieron observar es que no bastaba, ¿ya? Así que, de alguna manera, en Inglaterra se dieron cuenta de que no solamente faltaba el tema de sacarlos y que salgan a la vida comunitaria y que hicieran eso, sino que empezar a intervenir a la familia y a la comunidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ellos hicieron como ese clic y nosotros de alguna manera tomamos ciertos elementos y nace el modelo comunitario. ¿Ya? Contarles cómo funciona en Inglaterra, que es bastante distante a lo que nosotros hacemos. En Inglaterra, ¿cierto? Se formaron ciertos equipos de especialistas, psiquiatras, enfermeros, terapeutas en el amplio espectro, no terapeutas ocupacionales solamente. Y de alguna manera empezaron a hacer ciertos teams que estaban instalados, ¿cierto?, en comunidades. Esas personas no estaban en los hospitales, estaban en las mismas comunidades.
y de alguna manera empezaron a hacer el diagnóstico de esta comunidad y empezar a ver qué problemas o qué dificultades se presentaban dentro de la comunidad. Dentro de esto, las mismas personas empezaron a darse cuenta, bueno, estas personas en el modelo comunitario ya nosotros les intervenimos desde el enfoque de derechos, y estas mismas personas tenían la posibilidad de poder elegir, ¿cierto?, la atención con esta persona que estaba dentro de la comunidad y conocía cómo era la comunidad, y además intervenía no solamente a la persona, sino también a la familia, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto?, se empezaron a agregar otros sectores, se hizo un trabajo intersectorial, ¿ya? En donde se trabajó con la parte de educación, por ejemplo, se trabajó el tema de las iglesias, algunas ONG, que era muy importante el rol que tenían como un factor protector, ¿ya? Y por otra parte, si algún minuto esta persona se llegase a necesitar de una hospitalización, porque de todas maneras puede suceder, el TIMS, que se llamaba el equipo que estaba a cargo de este caso, de esta familia, se iba a hacer cargo también de la hospitalización, ¿ya? Porque era el especialista en esa familia y el especialista un poco de esta persona, ¿ya? Contarles que, bueno, como les contaba, esto también tiene respuesta a todas las demandas políticas que existían en ese tiempo. Ya en Inglaterra tuvieron un rey que tuvo una patología de salud mental y que de alguna manera también como les contaba, eran posguerra, Segunda Guerra Mundial, así que se entrega mucho financiamiento estos sistemas porque eran héroes de guerra, y entonces tenían todas las posibilidades, ellos tenían que recibir la mejor atención. ¿Ya? Bueno, y ahora, yéndonos como al modelo comunitario, que nace en el 90 acá en Chile con la reforma, pero se estructura ya en el 2000, ya tenemos de alguna manera como más solidificado el camino para poder intervenir en salud mental desde lo comunitario. Contarles que el modelo comunitario, ¿cierto? Como les contaba, ¿cierto? Está inmerso y participa dentro de la realidad comunitaria, con toda la complejidad que eso implica, con todas las determinantes sociales que eso implica, ya que todas las comunidades son diferentes, tienen recursos distintos, tienen patologías diferentes, y se crean alianzas entre la comunidad, en este caso, ONG, iglesias, educación, colegios, diferentes actores sociales, y la salud mental, ¿ya? Acá se le da una real importancia al contexto de la recuperación de la persona, o sea, esta persona se va a recuperar no solamente por los medicamentos que le vayamos dando, sino también en el contexto que lo va a acoger, ¿ya? Favorece de que para la recuperación completa, no solamente esta persona tiene que llegar a un buen lugar, sino que también tiene que ser incluida, tiene que participar activamente de eso, ¿ya? Y como les decía, esta persona puede hacer ejercicio de todos sus derechos, con el fin de mejorar su calidad de vida. Como les contaba, este modelo entiende que la salud es un bien social, ¿ya? No es individual. También es importante el trabajo que se realiza intersectorial entre los diferentes sectores, entre los diferentes actores de la comunidad y con las diferentes organizaciones. Ya, esto es de la OMS. El modelo comunitario en atención de salud mental y psiquiatría está basado, ¿cierto?, en la evidencia. Ya esto tiene evidencia científica, que es lo que de alguna manera nos ha entregado la mayor eficacia en este periodo de tiempo para abordar, ¿cierto?, todos los problemas de la salud mental. O sea, esto está comprobado científicamente que sí funciona. ¿Ya? Acá, el modelo de atención en salud mental, que es muy importante que ustedes los conozcan, el que estamos utilizando actualmente acá, en el nivel primario se encuentran los CEFA, los Centros de Salud Familiar, todos los que ustedes conozcan, que tienen de alguna manera a cargo un territorio, ¿ya? Que de alguna manera da respuesta de manera preventiva y orienta y es como la puerta de entrada del sistema de salud, ¿cierto?, a toda la población que tiene a cargo. Por otro lado están los programas PASMI, que es un programa súper nuevo que hace como 3 años atrás comenzó como la implementación, que están dentro de los CEFAM y que es un programa específico de salud mental infanto-juvenil. ¿Ya? Ve de alguna manera toda esta población de salud mental infanto-juvenil que es completamente diferente a la población adulta. ¿Ya?
También está el programa Chile Crece Contigo, que de alguna manera cumple el rol de prevención, de detección y orientación frente a alguna dificultad o algún retraso o rezago en el desarrollo que podamos observar, ¿ya? Están los GES, el GES de depresión. ¿Por qué lo coloqué acá? No porque la prestación como depresión esté dentro del nivel primario, sino que en los CEFAM se generan ciertos equipos o ciertos grupos que abordan ciertas patologías GES específicas. En salud mental está el GES de depresión, por ejemplo. Entonces, en los CEFAM trabajan específicamente un grupo con esa población. Están los agentes comunitarios, que son estas personas, actores sociales, que tienen una influencia dentro de la sociedad, que de alguna manera va a ejercer cierta influencia. Y por último está el programa de demencia, ¿ya? Que ahora está el programa de Alzheimer también, que genera ciertos equipos de manera comunitaria y preventiva para trabajar con la comunidad, ¿ya? Por otra parte, está el nivel secundario, ya que hay un nivel mayor de complejidad. Están los COSAM, que son los centros comunitarios de salud mental, que están distribuidos acá en diferentes lugares, y les voy a mostrar algunas fotos de cómo funcionan. Están los hospitales de día, ya que tienen un rol súper fundamental, como hacer esta transición del hospitalizado. Están los centros diagnósticos DAM, que son los encargados de evaluar, por ejemplo, el tema de habilidades parentales, situaciones de vulneración de derechos, sexual, física, negligencia, etcétera, que también están como dispositivos en un nivel secundario. Y por último está el nivel terciario, que son los de más alta complejidad, que son las unidades de cuidados intensivos en psiquiatría, ¿ya? Que está acá actualmente en el hospital, está la de adulto y está la de infanto juvenil. Ya. Entonces, como les decía, bueno, la atención primaria es nuestra primera puerta de entrada. Esto, de alguna manera, ellos nos van a derivar a donde si va a necesitar derivar a COSAM, si va a necesitar derivar al hospital, ¿cierto? Si va a necesitar derivar quizás a un programa de rehabilitación, quizás no es necesario, o a alguna agrupación. De acuerdo al nivel de complejidad, esta es la puerta de entrada, nos va a decir para dónde nos tenemos que ir, ¿ya? Acá está como todos los dispositivos que podemos encontrar en salud mental, está APS, ¿cierto? De atención primaria. Están de alguna manera los hospitales de día, la atención ambulatoria especializada, que en este caso son las UCIP. Acá están los hospitales generales, ¿cierto? De alguna manera, nosotros estamos inmersos dentro de una comunidad. Entonces estamos inmersos dentro de un dispositivo y estamos inmersos dentro de una red. Es súper importante entender eso. Lo voy a ver a súper grueso modo porque de alguna manera vamos a tener la parte práctica donde vamos a conocerlo más, ¿ya? El modelo comunitario, ¿qué es lo que de alguna manera da respuesta? Lo primero que da respuesta a todas las necesidades. Cada territorio tiene una necesidad distinta, ¿ya? Por lo tanto, le da mucha importancia a la necesidad del territorio. Lo que vivimos acá en Puerto Montt, en salud mental, es completamente diferente a lo que vivimos en Arica, ¿ya? O en Santiago. La enfermedad es multideterminada. La enfermedad, a diferencia del biomédico, ¿cierto? No tiene un origen en la parte fisiológica o biológica acerca de la enfermedad de la salud mental, sino que tiene múltiples factores, factor socioeconómico, participación social, factores protectores, etc. En el modelo comunitario se habla de un equipo multiprofesional, ¿ya? No solamente el médico aquí es el que va de alguna manera a entregar salud, sino que necesita un equipo con diferentes profesionales. Y por último, es muy importante el trabajo intersectorial. Nosotros no podemos quedarnos con el trabajo solamente de salud o solamente de educación, o solamente mi programa va a haber, no sé, desarrollo social, sino que tenemos que trabajar en conjunto con los diferentes sectores. Acá hay una imagen de los COSAM. Esta de acá arriba es el COSAM Puerto Montt, que queda por el centro, cercano como a lo que antiguamente, por donde está la JUNAEP. Acá abajo, este es el Hospital de Día Infanto Juvenil, que queda atrás del Jumbo, ya, que todos estos están funcionando actualmente. El que está a mi derecha es el COSAM Reloncaví, que queda cerca de la Intendencia, ya, que es un dispositivo de salud mental comunitaria, y coloqué el hospital porque en el hospital están las unidades de cuidados intensivos y además está el hospital de día adulto. En la OMS, lo primero para poder trabajar el tema de la salud mental es el autocuidado. Acá está, abajo, es lo más importante. Nosotros tenemos que trabajar desde la prevención, ¿ya? Y de alguna manera, al final, terminar en los servicios especialistas.
lo primero y lo más importante es cómo yo abordo mi salud mental. Sé que este es un tema súper contingente, especialmente en esta época de la pandemia, ¿ya? Pero generalmente a nosotros no nos enseñan cómo cuidar nuestra salud mental y es demasiado importante, ¿ya? Está en la base. Entonces, nosotros no podemos llegar y saltar de aquí hasta acá. Tenemos que primero trabajar el tema del autocuidado, ¿cierto? El cuidado que genera la comunidad hacia mí también es muy importante, es muy protector, por así decirlo. Ya, como grandes rasgos, la atención comunitaria, ¿cierto? Están situados en la comunidad, los tratamientos de asistencia son específicos a cada diagnóstico, hay una amplia gama de servicios, no solamente el tema farmacológico, sino que está el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el trabajador social, el técnico en rehabilitación, el técnico en el educador social, ¿cierto? También existen servicios ambulatorios, ¿cierto? Como residenciales, tratamientos a domicilio, hay incluso actualmente hospitalizaciones domiciliarias, que tienen un carácter, están a cargo de los COSAM de ellos y tienen un carácter más comunitario, ¿ya? En donde no están hospitalizados en el hospital, por así decirlo, sino que en sus casas. Y por último, y no quiero dejar de mencionar este modelo porque es como lo más actual que estamos viendo, es el recovery. Pero aquí hay como un conflicto ideológico porque hay algunas personas que creen que el recovery más que un modelo es como un paradigma, ¿ya? Eh, el modelo nace, ¿cierto?, en respuesta a que hay muchas cosas que no están dando, no se están dando respuesta a la parte comunitaria que tiene que ver con esta asimetría que existe entre mi equipo, a pesar que sea comunitario, no logra eh, como que yo fuera el protagonista dentro de mi historia, siendo que es mi vida. Y generalmente lo que hace es como tratar de entregar y vaciar conocimiento y entregar herramientas, pero finalmente yo soy la persona que tengo que construir esto. Ya. Entonces, el recovery toma esto, toma esta necesidad, ¿cierto?, por parte de los usuarios que tienen alguna patología de salud mental y empieza a crear de alguna manera un modelo que aborde eso, que es la persona, es el centro que construye su historia y construye los mecanismos para poder recuperarse. ¿Ya? Cada persona tiene un proceso personal, individual y tiene una meta, ¿cierto?, un proyecto de vida. ¿Ya? Diferencian este modelo a la persona de la enfermedad. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es la persona, ¿ya? Una enfermedad no determina una persona. Las relaciones de ayuda entre los profesionales y los pacientes, ¿cierto? Y no es el experto, es el paciente o el usuario, ¿ya? Sino que se habla de que existe como un entrenador o facilitador, compañero de recorrido, ¿ya? Dentro de este proceso de recuperación. Lo que tenemos que hacer, si vamos a trabajar dentro de este modelo, lo primero es cómo encontrar alguna esperanza, mantenerla. Nosotros como terapeuta ocupacional encontrar algún tipo de motivación, ya, mantener y hacer todo lo necesario para poder mantener esa motivación, que esa motivación tenga una coherencia con lo que sea su meta, su proyecto de vida. Ya. También existe como meta el restablecimiento positivo de una identidad, ya no desde esta identidad o este rol de enfermo, sino que de una persona que está pasando por un proceso de enfermedad, ya construir una vida más con sentido, que valga la pena vivirla, ya, y entregar la responsabilidad y el control a la persona. Y aquí hay muchas cosas que entran como en conflicto ético. El hecho de que la persona es quien decide por su condición de salud, por lo tanto, si la persona no quiere tomarse el medicamento o la persona no quiere seguir con el tratamiento, tú tienes que aceptarlo. ¿Ya? A pesar de que tú sepas que no, tienes que mostrarle todas las alternativas, pero finalmente, bajo este modelo, es la persona quien tiene ese derecho de decidir. ¿Ya? Acá hay diferentes etapas, está el de moratoria, que es en realidad como estar observando este problema sin hacer nada con ello. Conciencia, concienciación, no es que lo escribí mal, así se llama en este proceso, que tiene que ver con uno trabajar el tema de la conciencia de enfermedad, de todo lo que ha significado, ¿cierto? La preparación, de alguna manera poder fortalecer ciertas habilidades, ciertas herramientas para empezar como la reconstrucción, para finalmente terminar en el crecimiento. O sea, una enfermedad lo que me produjo no es que me etiqueten o me tachen de bipolar o de esquizofrénica o de depresiva, sino que me ayuda a crecer como persona. Y finalmente no soy yo esa enfermedad. Ya, ahora como para ir cerrando un poquito, quiero preguntarles si creen que es aplicable este método en el sistema de salud mental acá chileno. Si quieren me pueden escribir por el chat o si desean también pueden abrir el micrófono y contarme qué es lo que opinan ustedes acerca de este modelo, si es aplicable o no aplicable.
Yo creo que igual es un poco difícil por el tema de que los médicos a veces como que ni siquiera derivan porque no conocen las profesiones o que no toman así como la importancia de la profesión que pueda generar un cambio. Ya, Entonces como que crean psicólogos, con suerte psicoterapia y farmacología, pero no desconocen de las demás. claro. O sea, yo es lo que yo opino. O sea, difícil, pero no imposible. Hay que irlo trabajando. Mm. Sí, comparto, Bárbara, que hay un paradigma actualmente todavía medio biomédico, a pesar, ni siquiera comunitario, muchas veces biomédico, especialmente en instituciones como los hospitales, que hay que ir trabajando. Creo que se está haciendo un trabajo, ¿ya? Personalmente creo que es bien valorado el tema del trabajo que es un terapeuta ocupacional y de alguna manera, por lo menos en salud mental, por lo que yo puedo observar, quizás en otras áreas distintos, se ve la importancia y los resultados en relación a lo que nosotros realizamos. Pero como dices tú, todavía estamos bajo ciertos paradigmas que no nos permiten como hacer este cambio de pensamiento, de creer de que el usuario tiene la capacidad de poder decidir. Ya eso ya genera como un choque ya de alguna manera entre nuestros paradigmas, ¿ya? Entonces es complejo, creo que es un proceso. En algunos países como más europeos, Holanda, por ejemplo, sí se realiza, en España también, y de alguna manera ha sido un proceso, no es una cuestión que tú vayas y cómo llegar a implementar, creo que de alguna manera es un camino que todavía quizás nosotros no estamos listos, pero sí, actualmente hay, les cuento, que hay unas escuelas de psiquiatras que utilizan este método, ¿ya? Así que acá en Chile sí hay psiquiatras que observan desde este modelo, ¿ya? Así que en algún lugar sí se está aplicando este modelo y esperemos que quizás sea el que pueda dar más resultados, ¿cierto? Pueda dar más respuestas a algunas cosas. Creo que Sí, aún hay muy pocas. ¿Sí? oh, es que de hecho el profe de psiquiatría del semestre pasado creo que fue, igual nos mostró como un documental que se grabó de Finlandia donde como que trataban de no como indicar fármacos a menos que sea muy muy necesario y como que era más como nada como centrarse en la patología, sino como las redes de apoyo y la vinculación con la persona y lo que quería. Y Claro, como que el índice de esquizofrenia, por ejemplo, era muy bajo en Finlandia, gracias a ese modelo. claro. Sí, este modelo tiene muy buenos resultados, pero acá dicen algo, que quizás a nivel quizás más macro necesitamos como de mayor intervención, a nivel como de gobierno, políticas públicas, que respalden como este modelo sería muy provechoso y muy bueno. Como les digo, es un modelo que sí o sea, se está implementando y creo que se requiere de trabajo, pero nuestro rol como terapeutas también es poder fortalecer, ¿cierto?, el modelo comunitario, ¿cierto? Nosotros cuando entremos al trabajo, al campo laboral, vamos a trabajar en salud mental desde lo comunitario, porque así está como normado, pero también entender de que existen otros modelos que son importantes de aplicarlo, como por ejemplo el tema del recovery y entenderlo, ¿ya? Por último, como para ir terminando, ¿cierto? Creo que actualmente estamos en un proceso de transformación de los paradigmas de salud mental. Se los digo porque cada vez va aumentando el tema de la población que es migrante, ya que cada vez nuestra población se hace más heterogénea, que es muy bueno, es muy rico, porque de alguna manera nos va nutriendo de otras cosas, y también tenemos que ver, ¿cierto?, a nuestros usuarios de otras maneras. Ya. Por otra parte, también existen ciertos movimientos que de alguna manera han generado, ¿cierto?, una percepción a nivel sociedad, como los movimientos quizás más feministas o otro tipo de movimientos, que han cambiado la perspectiva que tenemos acerca de los roles o de las diferentes sesgos de género, por ejemplo, en la parte de salud mental. Y le coloqué una foto de la convención, espero que la convención pueda abordar este tema de la salud en general. Y lo más importante de la salud mental, que siempre es como el hermano pobre de la salud. Eh, También de alguna manera los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, están saliendo más a la calle, están exigiendo más sus derechos, porque finalmente hay un cambio, ¿cierto? Y espero que siga siendo así. Bueno, y por último también la percepción de enfermedad.
también se está cambiando, ¿cierto? Cómo afecta el tema de la justicia o la equidad social en relación a los procesos de salud mental. Es muy importante. ¿Ya? Y por último, para finalizar, quería dejarles aquí una pequeña frase. Pasas la mayor parte de tu vida dentro de tu cabeza. Haz que sea un lugar sano de estar, ¿ya? Esto es como una reflexión. Yo les puedo contar un poquito cómo fue la reforma de salud mental, pero es muy importante que nosotros no lo miremos como desde fuera, ¿ya? Todos nosotros, ¿cierto? Tenemos un rol que hemos estado cumpliendo, por así decirlo, en la parte social, y en especial tenemos un tremendo desafío de poder cuidar nuestra salud mental. Es difícil, estamos en una situación de crisis, entonces, como nos mencionaba la OMS, cuán cierto es de que para tener una salud mental nosotros necesitamos de muchas cosas, desde equilibrio ocupacional, autocuidado, tener espacios, que muchas veces no lo tenemos, pero lo más importante es que empecemos a hacer cosas todos los días por eso, ¿ya? Finalmente, nuestra salud mental es tan, pero tan importante que nos puede afectar tanto que podamos de alguna manera no funcionar, no desempeñarnos como nosotros queremos, ¿ya? Y quiero contarles que la salud mental de todos nosotros, ¿cierto? No es un estado fijo, ¿ya? Esto es un continuo. Creo que todos nosotros dentro de nuestra vida hemos vivido momentos en los que hemos estado mejor, otros momentos en los que nuestra salud mental quizás no ha estado muy bien, ¿ya? Entonces, como de alguna manera cíclico, si nosotros hacemos como nuestra historia de vida. Entonces, veámoslo así también, que es súper dinámico y que nosotros tenemos como el trabajo de poder trabajar nosotros primero, quizás también para poder trabajar con un usuario, ya más adelante. Así que, bueno, acá está la bibliografía y quería darle las gracias. Esta es mi presentación. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. De todas maneras, en la parte como más práctica vamos a ver un poco más en profundidad. No sé si a medida que vayan pasando en los días, ¿cierto? Vayamos viendo algunas otras cosas, vayan apareciendo algunas dudas. Así que va a estar en la otra instancia. Pero quiero que ojalá haya quedado como bien específico y bien descrito cómo ha sido este proceso, ¿ya? Y que finalmente no volvamos a cometer los mismos, porque es importante ver la historia, porque no podemos cometer los mismos errores y también vamos a aprender acerca de eso. No sé si hay alguna duda. Dudas yo por ahora no, pero me quedó más o menos claro y aparte encontré muy interesante todo el tema, así que genial. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Macarena. Muchas gracias, Fernanda, Tania. Como les digo, bueno, nuestra próxima clase vamos a ver otros modelos que van a ser mucha información, pero son muy importantes que los puedan manejar. ¿Ya? Y en la parte práctica vamos a ver cómo este conocimiento lo vamos a colocar en la parte ya más del hacer, por así decirlo. Así que si aparecen dudas, ahí lo vamos a poder resolver. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Eh, Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima clase. Profe, una consulta, Sí, disculpe. sí, Nicolás. ¿Esta clase la va a subir pronto o no? Es que yo por temas personales como que no puedo estar pendiente todo el rato de la clase, pero quiero verla de nuevo. Entonces, Ya. ¿sí? Esta clase la voy a subir a un drive. Se la voy a mandar al Ya, profesor Rodrigo, ya para que ustedes tengan el link y puedan verla con tranquilidad y puedan escucharlo. ¿Ya? ya, muchas gracias, profe. Y bueno, lo que alcancé a escuchar me interesó mucho, así que muchas gracias igual. Muchas gracias, Nicolás. Espero que haya sido agradable. Yo sé que el tema de online es como súper fome y se pierden muchas cosas, pero espero que haya sido de su agrado. Así que Sí, eso. totalmente. Ay, muchas gracias. Bueno, la segunda patita, así que ahí vamos a ver los modelos que son full teoría. Ya, profe. Muchas Bueno, gracias. Cuídese. usted igual. Gracias. Chao. Muchas Chao, gracias, profe. que esté muy bien. Ya, profe. Chao. Ya, profe. Chao, que esté muy bien.